Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy la verdad es que nos encontramos ante una noticia que sencillamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, o mejor dicho, con la mandíbula desencajada. Como bien habrán vislumbrado al posar sus ojos en el título, hoy nos sumergiremos de lleno en la impactante y enigmática historia de Halil Islah, una noticia que ha sacudido los cimientos de su entorno más cercano y que, francamente, ha capturado la atención, la curiosidad y las especulaciones de muchísimas personas a nuestro alrededor. Si por casualidad son nuevos en este rincón digital, les extiendo mi más cordial bienvenida. Abracen este espacio con la misma ilusión con la que nosotros lo creamos, y les animo de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de asterisco suscribirse. Porque aquí, créanme, nos dedicamos a exprimir las noticias más frescas, a desgranar los acontecimientos más relevantes y a ofrecerles análisis profundos y perspectivas únicas de todo lo que está sucediendo en nuestro complejo mundo. No querrán perderse ni una sola de estas pinceladas informativas. Vamos a ir directos al grano, a la médula espinal de este asunto. El asterisco 14 de diciembre de 2025. Una fecha que a partir de ahora y para siempre bien podría grabarse en la memoria colectiva de muchos. Ese día se dio a conocer una noticia relacionada con Halil Islah que ha desatado una auténtica tormenta de reacciones. Y cuando digo impactante, por favor, créanme, no estoy exagerando ni un ápice. Desde que la información llegó a nuestros oídos, hemos estado en una frenética labor de investigación, de rastreo exhaustivo, de recopilación minuciosa de datos y de análisis profundo de las distintas perspectivas y matices. Todo con el objetivo de poderles ofrecer a ustedes, nuestros fieles seguidores, un panorama lo más completo, veraz y enriquecedor posible. La noticia en su esencia más pura es algo que nadie, pero absolutamente nadie, anticipaba. Verán, Halil Islah, quienes hasta hace muy poco eran figuras que transitaban por la vida de una manera relativamente predecible o conocida para su círculo, o incluso para el público en general, y de repente ¡zas!, salta esta bomba informativa. Sin pretender adentrarnos en detalles que podrían ser prematuros, especulativos o que violen la privacidad de los involucrados, la naturaleza intrínseca de lo sucedido ha sido la chispa que ha encendido la sorpresa generalizada. Se trata de un acontecimiento que ha alterado, de manera drástica, el curso de sus vidas, o al menos, la percepción pública, la imagen o el guión que teníamos de ellas. ¿Estamos ante una ruptura sentimental inesperada y dolorosa? ¿Nos encontramos frente a un proyecto conjunto absolutamente revolucionario que redefine su futuro? ¿Quizás se trata de un anuncio personal de una magnitud tal que lo cambia todo? Bueno, la verdad es que por el momento, la información concreta es escasa, y las interpretaciones, como era de esperar, son múltiples y divergentes. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con rotundidad, con la misma certeza con la que el sol sale cada mañana, es que la forma en que se ha comunicado, o incluso la manera en que ha sido filtrada, ha sido un componente crucial y fundamental de este impacto que ha resonado con tanta fuerza. Para poder captar en su justa medida la magnitud de este acontecimiento, es imprescindible que consideremos el contexto en el que Halil Islah se desenvolvían hasta este momento. Si eran figuras públicas, su vida privada, por desgracia, suele estar sometida a un microscopio implacable, y cualquier movimiento, por insignificante que parezca, se magnifica hasta proporciones épicas. Si por otro lado, eran una pareja o personas cercanas a nosotros, a nuestra comunidad, la noticia nos golpea de una manera mucho más profunda, más personal, casi como si nos afectara directamente. Lo que sí es una realidad incuestionable es que esta noticia ha desatado un volumen masivo de conversación, de debates, de opiniones y de teorías en las redes sociales, en foros especializados, e incluso en las conversaciones cotidianas de la gente en la calle, en el trabajo, en casa. El run es palpable. La gente se pregunta qué significa todo esto, qué va a pasar a partir de ahora, si esta es realmente la punta del iceberg de algo aún mayor, o si esto es exactamente lo que parece a simple vista. Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a desentrañar las complejas capas de esta noticia, a intentar separar el grano de la paja, y hay varios puntos clave que deseamos compartirles, que consideramos esenciales para entender lo sucedido. En primer lugar, la sorpresa desbordante. Como ya hemos mencionado hasta la saciedad, nadie, repito, nadie vio venir esto. La discreción, la normalidad, la aparente estabilidad que rodeaba a Halil Islah hacía que este anuncio
O esta revelación tan contundente fuera un verdadero jarro de agua fría para una gran mayoría. Imaginen estar acostumbrados a ver a una pareja siempre unida, con planes a futuro que parecían sólidos y bien definidos, y de repente, sin previo aviso, algo cambia radicalmente, de forma inesperada y profunda. Esa es, precisamente, la sensación generalizada que hemos detectado. Un asombro colectivo que ha dejado a muchos perplejos. En segundo lugar, y de forma inseparable a la sorpresa, encontramos la asterisco incertidumbre paralizante. Cuando una noticia de esta envergadura irrumpe en nuestro panorama sin apenas explicaciones, sin un contexto claro, es absolutamente natural que surjan un sinfín de preguntas, interrogantes que se agolpan en la mente de las personas. ¿Qué hay realmente detrás de esta decisión o de esta peculiar situación? ¿Cómo afectará esto de manera significativa a sus carreras profesionales, a sus vidas personales, a sus relaciones con sus amigos y familiares más cercanos? La asterisco ausencia de detalles concretos y verificados deja un vacío enorme, un espacio en blanco que la imaginación, y en muchos casos, la pura y dura especulación, tiende a llenar de forma vertiginosa. Y como bien sabemos, la especulación puede tomar rumbos muy diversos, ramificándose en múltiples direcciones, no siempre favorables o positivas. Otro aspecto fundamental y que no podemos obviar en absoluto, ha sido la asterisco reacción masiva y multifacética del público. Hemos sido testigos de un verdadero torrente imparable de comentarios, de opiniones vertidas, de teorías conspirativas, de juicios de valor, y de un sinfín de especulaciones de todo tipo. Algunos expresan una profunda preocupación por el bienestar de Alil y Esla, otros manifiestan una palpable decepción ante lo sucedido, e incluso, para ser honestos, algunos muestran una cierta curiosidad morbosa, un afán por conocer los detalles más escabrosos. Es fascinante y a la vez inquietante observar cómo la opinión pública se moldea y se forma con una velocidad de vértigo ante un evento de esta naturaleza, a menudo, insisto, sin tener acceso a toda la información ni a la verdad completa. Esto nos dice muchísimo sobre cómo interactuamos con las noticias que conciernen a personas que, de una u otra manera, forman parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestra cultura, o de nuestra vida, aunque sea a través de los medios. Hemos pasado incontables horas revisando diversas fuentes, intentando contrastar la información que nos llega, buscando la verdad subyacente detrás de los titulares llamativos y las especulaciones descontroladas. Y aunque lamentablemente no podemos ofrecerles todos los detalles con una absoluta y rotunda certeza, sí podemos afirmarles, con una considerable dosis de confianza, que la noticia parece tener un asterisco peso específico considerable. No estamos ante un simple rumor pasajero que se disipa con el viento, sino ante algo que parece haber tenido un impacto real, tangible y, sin duda, significativo en la vida de Alil y Esla. Las ondas expansivas de este acontecimiento son innegables. Pensando en el futuro más inmediato, uno no puede evitar preguntarse qué sucederá a continuación. ¿Se pronunciarán ellos mismos al respecto? ¿Aclararán la situación con el paso del tiempo, permitiendo que la luz disipe las sombras de la duda? ¿Cómo se recuperarán de este aparente revés, o cómo, por el contrario, sabrán capitalizar esta nueva y sorprendente etapa de sus vidas? Estas son las preguntas que inevitablemente flotan en el aire, en el éter digital, y que, sin duda alguna, mantendrán a muchos de nosotros, a esta comunidad, expectantes y atentos a los próximos capítulos de esta historia. En estos momentos de incertidumbre y de efervescencia mediática, es sumamente importante, vital incluso, recordar que detrás de cualquier noticia, por impactante, escandalosa o conmovedora que sea, hay personas. Seres humanos con sentimientos, con vidas complejas y únicas, con emociones, y que independientemente de las circunstancias que les rodeen, merecen nuestro más profundo respeto. Si bien es natural sentir curiosidad, querer entender qué ha sucedido, es crucial mantener un tono respetuoso en nuestras reacciones, en nuestros comentarios, y en la forma en que compartimos nuestras opiniones. La empatía y la consideración deben ser siempre nuestros pilares. La forma en que esta noticia ha sido recibida, procesada y difundida también nos ofrece un asterisco ventana fascinante a la cultura actual, a nuestra relación con la fama, con la vida privada de quienes admiramos o seguimos, y a cómo la información viaja en la era digital. La velocidad vertiginosa con la que se difunden las noticias, la facilidad alarmante con la que se generan opiniones sin fundamento, y la forma en que estas opiniones, a veces superficiales, pueden influir de manera decisiva en la percepción pública de las personas, son temas que, sin duda, merecen una profunda reflexión por parte de todos nosotros.
Hemos intentado con esta exposición ofrecerles un análisis equilibrado de lo que sabemos, de lo que podemos inferir con un grado razonable de certeza, y de lo que por el momento permanece en el ámbito de la incógnita. La sorpresa inicial, la incertidumbre que rodea el evento y las diversas y a menudo contradictorias reacciones del público son los pilares sobre los que se asienta esta impactante noticia. El asterisco 14 de diciembre de 2025 será, sin duda alguna, una fecha que quedará marcada en la historia personal de Alil y Esla, y que nosotros, como observadores atentos y analistas informados, seguiremos de cerca con la máxima atención. En resumen, hemos desgranado la asterisco impactante noticia que ha surgido en torno a Alil y Esla este 14 de diciembre de 2025. Hemos destacado la sorpresa inicial, esa ola de asombro que ha barrido a muchos, la incertidumbre que se cierne sobre el evento como una espesa niebla y las diversas y a menudo contrapuestas reacciones que ha provocado en el público. Hemos hecho hincapié en la crucial importancia de mantener siempre un respeto incondicional hacia las personas involucradas, sin importar la magnitud de los hechos. Y hemos reflexionado profundamente sobre cómo estas noticias nos invitan a cuestionar y a entender mejor nuestra propia relación con la información, con la fama y con la vida privada de aquellos a quienes seguimos o admiramos. Y con esto, queridos amigos y seguidores, llegamos al final de este vídeo, de esta profunda inmersión en la noticia de Alil y Esla. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta información intrigante, esclarecedora y sobre todo, útil. Agradezco enormemente su tiempo, su valiosa atención y su compañía hasta este preciso instante. Me encantaría sinceramente saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría interesante, alguna reflexión profunda que deseen compartir con el resto de la comunidad? Por favor, no duden ni un instante en dejar todos sus comentarios, sus impresiones y sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es de un valor incalculable para nosotros, y siempre nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si además les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y valioso, por favor, regálenos un asterisco gran like, ese pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Asterisco compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que también podrían estar interesadas en esta noticia o en este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si están descubriendo nuestro canal por primera vez hoy, asterisco suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, ni las exclusivas que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más debates apasionantes. Hasta luego y cuídense mucho.